considerando el amplificador que hemos estudiado, o han estudiado ustedes en Electrónicos 1, son amplificadores de emisor común. Lo considera también como un amplificador realimentado, un amplificador de emisor común sin desacoplar. Porque, como hemos visto en la realimentación, la impedancia de entrada aumenta. Entonces, cuando está sin desacoplar, la impedancia de entrada es mucho mayor cuando está desacoplado. Y ahora lo van a ver el video, ¿ok? Bien, vamos a esperar 2 minutos más. Bien, ustedes van a ver ahí. Ok, esas son las notas. Pues hay que hacer el comunicador delgado, pero ahí están. Si alguien tiene alguna duda.
Bien. Todo está claro, está muy bien. ¿Qué tal, amigas y amigos que disfrutan el hecho de estudiar la electrónica? El día de hoy hablaremos... ¿Se escucha, se observa? Ok. Ojo, a esto le está llamando retroalimentación o realimentación negativa. O sea, hay el amplificador de emisor común sin desacoplar. de cómo estabilizar la ganancia de tensión de un amplificador. Que tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿para qué estabilizar la ganancia? Si con lo visto hasta ahora, todo pareciera que no tenemos ningún problema referente a la ganancia en tensión, ¿verdad? Bueno, permítanme anticiparles que tenemos tres situaciones que a propósito no hemos visto antes y las he dejado al final para que ustedes vean cómo al hacer una configuración con una resistencia de emisor sin desacoplar, también llamada configuración de retroalimentación negativa, podemos resolver tres problemáticas con una sola solución. La primera situación que debemos tener presente es que la tensión alterna a la salida depende de la impedancia de entrada de la etapa, ya que una fuente excitadora real tiene una resistencia interna en serie donde se cae un tanto de la señal de entrada, ¿verdad? Si la impedancia de entrada de nuestro circuito no es 100 veces mayor a esa resistencia RG. Eso lo vimos en el video anterior. La segunda situación que tenemos es que la no linealidad de la curva del diodo de emisor es el origen de la distorsión de la corriente de emisor para señales grandes. Vean cómo el semiciclo positivo es mayor que el semiciclo negativo. En un video anterior habíamos dicho que si la corriente de emisor no variaba más del 10% de la corriente de polarización del emisor, la distorsión era despreciable, pero si la señal de origen viene grande, entonces tenemos el problema de distorsión en la corriente de emisor, indeseable en los amplificadores de alta fidelidad, ¿verdad? Y la tercera situación se presenta al recordar que el capacitor de desacoplo hace posible una óptima ganancia en el amplificador, pero aún con el puenteo de la resistencia de emisor, existe un problema de estabilidad en la ganancia en tensión, porque dicha ganancia depende de la resistencia interna de emisor en alterna. Asimismo, esta resistencia depende de la corriente de polarización de emisor en directa y E, y esta a su vez, pues de la temperatura. Esto hace que la ganancia en tensión sea indeseable con cambios de temperatura, porque cuando R minúscula prima E minúscula se incrementa, la ganancia se reduce y viceversa. En contraparte, sabemos que sin el capacitor de puenteo, la ganancia se reduce al máximo porque la resistencia de emisor queda en serie con esta resistencia interna de emisor en alterna. Para esta problemática tenemos el escenario cuando la ganancia es óptima, que ocurre cuando la resistencia de emisor está en desacoplo total, ¿verdad? Y el otro escenario ocurre cuando no hay desacoplo, pero la ganancia es pésima. Entonces, nuestro objetivo será eliminar o reducir el efecto que tiene la resistencia interna de emisor R minúscula prima E minúscula con la temperatura, pero nuestro reto es no reducir al máximo la ganancia.
¿Cómo hacerlo? Vamos a ver si lo logramos. Una alternativa de la configuración de emisor común que da solución a estos tres problemas consiste en dejar parte de la resistencia de emisor sin desacoplar. A esta resistencia sin desacoplar RE1 se le denomina resistencia de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque tendrá una tensión alterna que sabemos que se opone a la ganancia en tensión. Para el análisis en directa, donde los capacitores se consideran abiertos, noten que ambas resistencias RE1 y RE2 están en serie, así que la suma de las dos afectarán la polarización en directa. Y como en alterna los capacitores se consideran cortos, la fórmula de la ganancia en tensión que está dada por esta ecuación, ahora observen cómo queda la resistencia interna de emisor en alterna con la resistencia de emisor RE1. Por lo tanto, solo esta resistencia de retroalimentación afectará la ganancia en alterna. Sí, estamos sacrificando la ganancia en tensión. Es correcto lo que seguramente muchos de ustedes ya están viendo. Pero si esta resistencia de retroalimentación es por lo menos 10 veces más grande que R minúscula prima E minúscula, lo cual resulta fácil de hacer, dado que esa resistencia interna de emisor en alterna es por naturaleza pequeña, entonces habremos reducido al mínimo el efecto de que esta resistencia R minúscula prima E minúscula varíe respecto a la temperatura. Bueno, dicho de otro modo, si la resistencia RE1 es mucho mayor a R minúscula prima E minúscula, ya no importa que varíe esa resistencia con las alteraciones de temperatura. ¿Por qué? Porque ya no será significativa su alteración comparada con la resistencia de retroalimentación. Y la ganancia en voltaje la tenemos ahora estable. ¿Por qué? Porque R minúscula prima E ya no aparece en la ecuación de la ganancia de tensión. Es un hecho que estamos sacrificando parte de la ganancia, sí, pero no tanto como cuando no teníamos desacoplo. Aquí la recomendación es que una vez que tengas los valores de polarización, principalmente el valor de la resistencia de emisor y el valor del pasaporte R minúscula prima E minúscula, obtengas de esta regla 10-1 el valor de la resistencia de retroalimentación RE1 y el resto de la resistencia que te sobre, te la pones a la resistencia de emisor RE2. Y esta última la pones en desacoplo. Y con ello habrás dejado tu ganancia estable y no tan sacrificada. Muy bien, la tercera situación la tenemos resuelta. Hemos logrado estabilizar la ganancia. Ok, sí, a costa de un poco de sacrificio de ella. Ahora hablemos sobre la distorsión en la corriente de emisor. Recuerden que la ganancia hasta antes de hoy era esta, puesto que R minúscula prima E minúscula es sensible a la corriente de emisor y por lo tanto a la temperatura, que justamente es la causa de la distorsión cuando se trabaja con señales grandes, pues con la resistencia de retroalimentación negativa, observen que la nueva expresión de la ganancia ya no aparece R minúscula prima E minúscula, por lo que la distorsión de señales grandes se ha eliminado. Otra forma más seria, elegante y formal de determinar la ganancia de esta configuración es haciendo uso de la fórmula de la ganancia. Tensión alterna de salida entre tensión alterna de entrada y sustituyendo al transistor por el modelo T equivalente, recuérdenlo. Aquí tenemos la base, el colector y el emisor, representando la resistencia interna de emisor en alterna. Nuestro circuito en alterna, donde las fuentes de tensión directa y los capacitores se comportan como cortos, quedará modelado de la siguiente manera. Sabemos que la tensión alterna de salida
está presente en la carga. En la malla de colector está presente la resistencia de colector en alterna, que es el paralelo de la resistencia de colector con la carga. En dicha malla sabemos que la fuente de corriente bombea una corriente alterna IC a través de esa resistencia. Por lo tanto, por ley de Ohm, obtenemos la tensión alterna de salida, corriente alterna IC por la resistencia de colector en alterna. Ahora observen que la señal excitadora, luego de que hay una caída de potencial en su resistencia interna RG, se convierte en nuestra señal de entrada que excita al amplificador. Dicha tensión de entrada es la misma en R1 que en R2 por estar en paralelo, y también es la misma que se refleja en el serie R minúscula prima E con la resistencia de retroalimentación. Por lo tanto, si sabemos que la corriente que pasa por esas dos resistencias es la corriente de emisor, que es igual a la corriente de colector, por ley de Ohm, ahora ya tenemos la tensión alterna a la entrada, corriente alterna IC por el serie de estas dos resistencias. Ahora podemos sustituir en la fórmula de la ganancia quedándonos de esta manera. Las corrientes de colector se eliminan y nos queda la fórmula estricta, seria y formal que nos define la ganancia en tensión de un amplificador emisor común con resistencia de retroalimentación negativa RE1 es igual a esto. Y alguien podría decirme, pero no es igual a la ganancia que habíamos visto en las láminas anteriores. Miren, cuando la resistencia de retroalimentación RE1 es mucho mayor que la resistencia interna de emisor en alterna, esta ecuación se simplifica como la vimos en la lámina anterior. Cuando tengan la necesidad de circuitos, deben ocupar la primera, haciendo RE1 cuando menos 10 veces más grande de lo que les resulte la resistencia interna de emisor en alterna. Y cuando se trate de encontrar averías, ocupen la segunda aproximación. Y finalmente, para resolver el problema de la impedancia de entrada, primero determinemos la impedancia de la base del transistor con esta nueva configuración, que miren, en realidad sigue siendo de emisor común con resistencia de desacoplo, excepto que hemos interpuesto la resistencia de retroalimentación. Así que traigamos a nuestra memoria aquella impedancia de entrada de la base que nos resultó de un emisor común desacoplado. Y la vamos a dejar aquí visible. Para el cálculo de la impedancia de entrada, de manera formal, elegante y seria, que determinaremos nuevamente haciendo uso del modelo T equivalente del transistor. Y damos cita a la ecuación de la tensión de entrada que recién acabamos de calcular. Ahora observen que es fácil obtener la impedancia que se ve desde la entrada de la base, ya que por ley de Ohm, esta ve una tensión y una corriente, y la impedancia de entrada de la base queda como la tensión alterna que ve esa impedancia. Vean ustedes que justo es la señal de entrada de la etapa, partida por la corriente alterna que ve esa impedancia, que es justo la corriente alterna de la base. Sustituyendo la tensión en alterna de entrada, en esta ecuación nos queda así. Y a sabiendas que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, despejamos la corriente de base y la sustituimos en la ecuación. Las corrientes de colector se hacen la unidad y nos queda que la impedancia de entrada de la base es la ganancia de corriente en alterna por la resistencia interna del emisor en alterna más la resistencia de retroalimentación del emisor. Y esta es exactamente la impedancia de entrada de la base del transistor. Esa fórmula es la precisa, la exacta de esta configuración.
Y noten de inmediato cómo la impedancia de entrada de la base aumentó con severidad, ya que si hacemos cumplir la regla de la resistencia de retroalimentación, sea cuando menos 10 veces mayor a la resistencia interna del emisor en alterna, que decíamos eso resulta fácil, entonces prácticamente las variaciones que tiene R minúscula prima E respecto a la temperatura y distorsión son prácticamente despreciables. Y observen cómo aumentó la impedancia de entrada en esta configuración respecto a la configuración de un emisor común totalmente desacoplado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la ganancia en corriente en alterna por una resistencia pequeña que la ganancia en corriente en alterna por una resistencia cuando menos 10 veces más grande, ¿verdad? Por lo tanto, tendremos mayor impedancia en la entrada de la etapa y será mucho más fácil que se cumpla aquella regla que nos ayudaba a que no hubiera tanta atenuación en la entrada de nuestra etapa, ¿verdad? Porque ahora, al calcular la tensión de entrada con esta impedancia grande, a la entrada de la etapa, tenemos una menor atenuación, tanto en la entrada de la etapa como a la salida. Conclusión. Una resistencia en el emisor sin desacoplar RE1, bautizada como resistencia de retroalimentación negativa. 1. Estabiliza la ganancia en tensión. 2. Reduce la distorsión de señales grandes. 3. Aumenta la impedancia de entrada del transistor, por lo tanto de la etapa, y esto último hará que no se atenúe la señal de entrada y por lo tanto de salida. Tenemos una desventaja a cambio de estas tres mejoras, que la ganancia en tensión se ha reducido solo un poco. Insisto, no tan drásticamente como cuando no teníamos desacoplo. Para comprobar lo que hemos dicho, he diseñado un circuito multietapa. Para la primera etapa, he considerado un amplificador con desacoplo absoluto, debido a que mi señal excitadora es pequeña. Miren, me estoy imaginando que traigo 2 milivolts RMS de señal excitadora. Al ser pequeña señal, me conviene que en la primera etapa obtengamos el máximo de ganancia. Y eso lo logramos con esta configuración. Muy bien. Haciendo el análisis en directa con divisor de tensión, he dejado el punto de operación estable y en la región activa. La magnitud de la resistencia de emisor la calculé de tal forma para que la corriente de emisor fuera 10 miliamperes, ya que el datasheet de este transistor 2N3904 me indica que obtengo la máxima ganancia de corriente directa entre 100 y 300 a esa corriente de emisor. Muy bien. Con esas especificaciones, el valor de la resistencia de emisor RE me da 250 ohms y el cálculo de la resistencia interna de emisor en alterna me da 2.26 ohms. Los capacitores de acoplo y de desacoplo están calculados para trabajar en el rango de frecuencias audibles, que van de los 20 a los 20.000 Hz. En la segunda etapa de amplificación, he considerado un amplificador con resistencia de retroalimentación negativa, el tema que nos compete en este video. Por la sencilla razón de que la señal de salida de mi primera etapa ya viene amplificada y por lo tanto ya no es pequeña señal. Y como esta señal es la de entrada a mi segunda etapa, pues ya no me arriesgo a distorsionarla. Es decir, ya no podría considerar una segunda etapa con desacoplo porque habría distorsión. Muy bien. Para efectos prácticos, he puesto los mismos valores de resistencias en esta segunda etapa que en la primera. Por simplicidad y por el momento, esta resistencia de emisor de 250 ohms la he partido por la mitad y he dejado entonces 125 ohms como resistencia de retroalimentación
y 125 ohms con el capacitor de desacoplo. Aquí está mi RE1, mi RE2. Todo esto ya ustedes lo pueden hacer con los conocimientos adquiridos hasta este video. Yo espero sinceramente, de verdad, que con lo visto hasta hoy sean capaces de cuando menos diseñar esto que he dicho. Muy bien, vamos a utilizar un osciloscopio de 4 canales para ver cómo se comportan las señales en todos estos puntos. Aquí conectamos la tierra. En el canal 1 vamos a conectar la entrada de mi señal excitadora. En el canal 2 vamos a poner la entrada del amplificador. En el canal 3 voy a conectar la salida de mi primera etapa y que también a su vez es la entrada de la segunda. Y en el canal 4 voy a conectar la carga, que es a donde quiero ver mi señal ya amplificada. Presentamos el osciloscopio, lo voy a poner aquí abajo. Lo encendemos. A mí no me gusta ver mucho estas líneas blancas, las voy a bajar de contraste. Y muy bien, vamos a encender nuestro circuito. Aquí estoy viendo el canal 1. Como la señal es tan pequeña, traigo 2 milivolts RMS. Voy a ampliar mi margen de visualización del osciloscopio a 2 milivolts por división. La frecuencia a la cual estoy probando es de 1 kHz. Eso hace que mi señal sea muy rápida. Aquí la puedo ver mejor. Para asegurarme que traigo 2 milivolts RMS en esta señal, me voy aquí a ir a Measure, pongo mi canal 1 y aquí en Tape me dice que esta señal trae una frecuencia de 1 kHz, lo cual es correcto. El periodo es de 1 milisegundo, lo cual es correcto. Recuerden que es el inverso de la frecuencia. Aquí veo cómo está cambiando mi señal alterna. Aquí traigo mi voltaje pico 5.66 milivolts. Y aquí está, 2 milivolts RMS. Como estoy considerando una resistencia interna de mi fuente excitadora de 50 ohms, espero que ahí haya una caída de esta señal. Y en mi canal 2 estaré viendo la señal que realmente excita al amplificador, ya atenuada. Aquí está, vean que está montada sobre una señal de corriente directa debido a que la estoy conectando justo en el divisor de tensión de corriente directa. Le voy a quitar la componente de corriente directa, nada más para ver señal alterna. Me voy a ir a la misma escala que tengo mi canal 1, que es 2 milivolts por división, y ahí se ve ligeramente atenuada. ¿Cuánto? Nuevamente me voy a Measure. Ahora selecciono aquí el canal 2 y veo la tensión RMS, 1.7 milivolts. En realidad no se está cayendo mucho. ¿Por qué? Porque mi resistencia interna de mi fuente excitadora la estoy considerando muy pequeña. Voy a quitar el canal 1 y ahora voy a ver el canal 3 en donde tengo mi señal amplificada luego de que pasó por la etapa del amplificador desacoplado. Nuevamente, como tengo el canal conectado a la base de mi segunda etapa, aquí tengo una tensión directa debido al divisor de tensión que tengo para la polarización de este transistor, y como no quiero ver mi señal montada en esa corriente directa, le voy a quitar esa tensión directa. Para poder ver qué tanto se está amplificando esta señal, me voy a ir a mi canal 3 y voy a poner la misma escala que en la entrada, 2 milivolts por división. Definitivamente mi señal pues está hasta dejándose de ver debido a que esta configuración amplifica enormemente la pequeña señal. Para saber qué voltaje trae esta señal, nuevamente nos vamos a Measure y ahora selecciono el canal 3. Y esta señal trae 229 milivolts amplificados, de acuerdo a mi señal excitadora, que era de 1.76 milivolts, que dividiendo ambas tensiones, tengo una ganancia de 130, que me entrega este amplificador con emisor desacoplado. Ahora veamos la salida del amplificador, que se encuentra en el canal 4. Y miren algo interesante, cómo la señal de salida ya se encuentra en fase con la señal de entrada.
Esto es debido, recuerden, a que la primera etapa desfasa la señal 180 grados. Por eso la señal fuchsia se ve desfasada respecto a la entrada. Y a la salida, pues ya las tenemos en fase. ¿Por qué? Porque mi segunda etapa vuelve a invertir la señal o la vuelve a desfasar 180 grados. Y otra cosa, vean como mi señal de salida ya no viene montada sobre ninguna tensión del último capacitor de acoplo que tengo en la salida de 9 microfaradios. Veamos qué tiene la señal. Canal 4. Traigo 1.24 volts, que si lo divido entre la señal de entrada, que eran 229 milivolts, me da una ganancia de 5.4. Primera conclusión, vean cómo la etapa inicial con capacitor de desacoplo me da una ganancia de 130 y vean que mi segunda etapa, a pesar de tener las mismas resistencias, el mismo transistor, me da una ganancia de 5.4. En realidad, sí, la estamos sacrificando demasiado. Insisto, no tanto como si no tuviéramos desacoplo. Voy a quitar mi señal de entrada de la primera etapa y solamente me voy a quedar con la señal de entrada de la segunda etapa y la salida. Voy a parar el circuito y voy a quitar el desacoplo. Ahí ya no tengo desacoplo. Observen qué pasa con mi señal de salida. Recuerden, es la verde. Vean cómo disminuye severamente. Vamos a ver qué voltaje trae esta señal. 634 milivolts. Que si los divido entre 229 milivolts, que es mi señal de entrada, me da una ganancia de 2.7. La mitad de lo que teníamos antes. Con esto estamos demostrando que efectivamente un capacitor de desacoplo en RE2 me disminuye la ganancia, pero no tanto. Voy a dejarlo como estaba. Y ahora les quiero mostrar el hecho de cómo esta configuración con resistencia de retroalimentación negativa me aumenta la impedancia de entrada. Vean que yo puedo imaginar toda la etapa de emisor con desacoplo como una fuente excitadora con su respectiva resistencia interna, tal como lo tenemos aquí, en donde sabemos que en esa resistencia interna habrá una caída de tensión y lo que realmente está excitando a mi segunda etapa es la señal después de esa caída de tensión en esa resistencia RG interna, que por lo pronto pues me la estoy imaginando. Esa señal excitadora es la de color fuchsia que proviene de la segunda etapa y que trae una tensión de, vamos a verla aquí nuevamente, ahí está el inicio. Canal 1, canal 2, canal 3, miren, aquí está, 229 milivolts. Vean ustedes este dato, 229 milivolts. Bien, hemos dicho que esta configuración aumenta la impedancia de entrada de tal manera que la señal excitadora no se atenúe. Voy a parar el circuito y voy a conectar el capacitor como si estuviera en total desacoplo, igual que la primera etapa. Veamos pues qué ocurre con esta señal de entrada a la segunda etapa. Miren, 229 milivolts. Ahora tengo 153 milivolts. Vean cómo se atenúa demasiado. Si antes tenía una ganancia de 130, ahora tengo una ganancia de 90 en mi primera etapa. Así que con este hecho estamos demostrando cómo la impedancia de esta configuración aumenta y por lo tanto la señal a la entrada no se atenúa y ni señal a la salida pues tampoco. Y aquí alguien podría estarme diciendo, pero miren, la tensión que tenemos a la salida es mayúscula. Y yo les diría, claro que sí, es correcto, porque recuerden que un amplificador con la configuración de emisor en desacoplo aumenta la ganancia. Es más, aquí lo podemos ver, canal 4, que es donde tengo mi salida. Miren, casi 8 volts. Qué maravilla, ¿verdad? Pero noten ustedes cómo se encuentra esta señal de salida. La voy a bajar aquí de escala. Mírenla, prácticamente cuadrada. ¿Qué quiere decir? Estamos perdiendo mucho de la señal, mucho de la información de inicio, pues ya no la estamos obteniendo a la salida. ¿A qué se debe este hecho? Bueno, pues aquí estamos comprobando el hecho
de que una configuración con resistencia de retroalimentación negativa prácticamente elimina la distorsión a señales grandes. Voy a dejarlo como estaba. Conectamos el capacitor de desacoplo solamente en RE2 y ahora veamos todas las señales. Canal 1, mi señal proveniente de mi fuente. Canal 2, señal excitadora. Canal 3, salida de primera etapa, entrada de segunda etapa. La voy a bajar para poderla ver bien. Y canal 4, señal amplificada. Al ver tantas señales, podemos llegar a confundirnos. Me voy a quedar solamente con la señal excitadora y mi señal de salida. Aquí yo puedo ver la ganancia total de todo mi circuito. ¿Cómo? Midiendo tensiones de salida y de entrada. En mi salida tenemos 1.24 volts dividido en mi entrada que excita el circuito, que es 1.72 milivolts. Tenemos una ganancia de 721. No está nada mal, pero podría estar mejor. ¿Cómo? Miren, el valor que tengo en RE1 y el valor que tengo en RE2 realmente es 250 partido por la mitad, pero si hacemos que RE1 sea cuando menos 10 veces mayor a la resistencia interna del diodo emisor que me dio 2.26 ohms, voy a parar el circuito y vamos a cambiar esta resistencia a 10 veces más la resistencia emisor que me da más o menos 25 ohms. 25 ohms, y lo que me resta para 250 lo vamos a poner en la resistencia RE2, que son 225 ohms. Con esta simple modificación, observen qué pasa con mi señal de salida. Nuevamente ponemos a andar en el circuito y vean, se hizo mayúscula, tan mayúscula que no la alcanzo ni a ver. Voy a bajar mi escala para verla mejor. Miren, aquí está, sin distorsión, mi señal perfecta en fase con mi señal de entrada, y ahora esta señal trae una tensión de, vamos a ver, canal 3, canal 4, 5.16 volts dividido entre mi señal de entrada, 1.72 milivolts. Ahora tengo una ganancia de 3000. Vean cómo de 700 que traía yo antes se fue hasta 3000. Qué importante entonces es esa regla que nos dice resistencia de emisor RE1 10 veces mayor a la resistencia interna del diodo base emisor. Bueno, pues aquí tenemos una señal amplificada, un amplificador multietapa, pero observa algo importante. Los amplificadores los vamos a utilizar pues habitualmente para audio. Incluso este amplificador está diseñado para frecuencias audibles. Y noten ustedes la carga que tenemos al final. Tenemos una carga de 10 kiloohms. Si mis 2 milivolts RMS fuese una señal que es extraída de un micrófono, de una antena, de un reproductor de música que se escucha con audífonos, pues este amplificador ya me podría ser útil para reproducir ese sonido en un altavoz. Y entonces en lugar de esta carga, en lugar de esta resistencia, yo podría poner un altavoz. Pero los altavoces tienen una característica muy peculiar. Los altavoces tienen una impedancia muy baja, alrededor de entre 6, 8, 10, 12 ohms, cuando mucho. Entonces vamos a imaginar que conectamos un altavoz a este amplificador y no de una impedancia tan baja. Vamos a considerar una impedancia, digamos, de 40 ohms, que para un altavoz pues ya es mucho. Voy a parar el circuito y voy a cambiar mi carga por un altavoz de baja impedancia, digamos 40 ohms. Aquí está. Y ahora observemos qué ocurre con mi señal de salida. Miren, baja drásticamente a 248 milivolts. Eso quiere decir que mi segunda etapa ya no está amplificando, al contrario, está atenuando mi señal, y al respecto, pues podría imaginar que este amplificador pues no sirve. Sin embargo, quiero decirte que aún nos falta por conocer un poquito más para poder eliminar este hecho. Esta situación era de esperarse porque ahora mi carga es de 40 ohms. El paralelo de la resistencia de colector de 750 ohms que tengo en mi última etapa con esos 40 ohms se aproxima a la resistencia más baja, en este caso
En este caso, ese paralelo me da 38 ohms. Al reemplazar en la fórmula de la ganancia de la segunda etapa, esta resulta en menos de 1, es decir, en lugar de amplificar, se atenúa. Este efecto algunos lo conocen como sobrecarga. Bueno, esta situación puede dar origen a varias conjeturas y les estoy mostrando la antesala de una nueva configuración que se trata del amplificador en colector común, habitualmente llamado también seguidor emisor y par Darlington. No te pierdas los próximos videos donde hablaremos de ellos y que tienen muchos otros atributos importantes en la amplificación multietapa. Hasta pronto. Bien, la razón de este video, por un lado, es entender qué buscamos con la realimentación, qué tipo de realimentación conocemos, qué es lo más conveniente para nosotros y también cómo buscamos solucionar, porque generalmente cuando hablamos de un amplificador lo que nos interesa es ganancia. Hablamos más que hay buena ganancia, la ganancia es grande, es pequeño, pero muchas veces nos olvidamos de sus impedancias. Y las impedancias tienen que ver mucho, han visto ustedes en el video, con el sistema de acoplamiento. Pero por otro lado también, si hablamos de un amplificador, la carga es el parlante. Y en este circuito, inicialmente era una carga del orden de kiloohmios, que en la práctica la carga es un parlante de 8 ohmios. Entonces, cuando va a considerar una resistencia de 40 ohmios de carga, ustedes han visto, bueno, yo utilizo la palabra se chupa, ¿no? El amplificador se ha chupado. ¿Por qué? Por el efecto de carga. O otros le llaman, como dice, sobrecarga. Sobrecarga significa subida de carga, ¿no? Sobre. Pero ¿cómo se le entiende la sobrecarga? Se entiende básicamente de que, al contrario, ¿no? La resistencia ha disminuido. Pero en fin, son situaciones de interpretación, pero uno tiene que estar al día con estos tipos de lenguaje. ¿Y otro cuál es? Se habló del amplificador de emisor común, desacoplado sin desacoplar, y ustedes saben que el amplificador de emisor común tiene desacoplado, sin desacoplar, y también parcialmente desacoplado, que es lo que ha ayudado enormemente en mejorar la ganancia del amplificador, en mejorar la estabilidad. Acá dice 10 veces mayor. Si ustedes han investigado un poco en la parte de amplificadores, casi siempre se utiliza un factor de 10 veces mayor o la décima parte. Esto es casi como una norma, ¿no? No es que exclusivamente tiene que ser así, sino es lo recomendable en cuestiones prácticas, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora otro referente a lo que hemos estado viendo también para entrar sobre un amplificador. Lo voy a explicar sobre un circuito, ¿ya? Después voy a hacer preguntas, ¿ah? Bueno, en esta sesión
Bien, observen bien ahí ustedes. En la parte de abajo tengo un voltaje de entrada B, acá le está llamando BS, viene a través de una resistencia RS 10K, un condensador puesto infinito, se entiende que es un condensador electrolítico de alta capacidad, estamos interpretando, llega a la base de Q1, Q1 es polarizado por RB1 por RB2, abajo 1.5K, arriba 100K. Una resistencia emisor de 870 ohmios, una resistencia colector de 10K. Este Q1, pero este Q1 es un amplificador, la señal de entrada está entre base y tierra y la salida es entre colector y tierra, es un emisor común. Pero el emisor común está desacoplado. Vuelvo a repetir, cuando vengo en este esquema, por ejemplo, me pone infinito, significa condensador de tipo electrolítico de alta capacidad. Nada más, así se interpreta en los planos. De la salida de Q1 entra a Q2. Pero al entrar a Q2 también está desacoplado. Voy a suponer que está desacoplado. Estoy suponiendo, ¿eh? Pero si yo me doy cuenta, digo, desacoplo le llamo, ¿por qué? Del emisor a través de 870 ohmios. Estoy trabajando en Q1, si ven mi cursor. Del emisor de Q1 viene una resistencia hacia tierra de 870 ohmios. Del emisor de Q1 viene un condensador y del otro extremo va a tierra. Están en paralelo. Pero si yo veo acá en Q2, del emisor a través de esta resistencia de 3.4K, que le estamos llamando resistencia emisor 2, va a tierra. De ahí también sale el condensador, pero el otro extremo del condensador no va a tierra, sino agarra otra ruta. Por el momento dejemos ahí. De la salida de Q2 su salida es en el colector, en la resistencia R colector 2 de 8K. Viene a través de un condensador de alta capacidad a una carga RL y esta es la salida y aquí hay una corriente de salida. Entonces, si me olvido yo de este color negro, ¿no? ¿Qué indica este color negro? Primero, nos olvidamos de este color negro, que yo diría es un amplificador de dos etapas. La pregunta es, ¿dónde está mi cursor? En RB1 hay una flechita. En RC2 hay otra flechita. ¿Qué significa estas flechitas? ¿A dónde está conectado eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Es la fuente de poder, profe, de 12 voltios? Claro, esa es la fuente. Muy bien, eso es cierto. Entonces es necesario, por eso también les muestro esto. Porque en la práctica ustedes, cuando encuentran un equipo, no saben ustedes cómo van a estar representando los planos, ¿no? Alguien puede pensar que es Dios, no es Dios. Esto significa que este punto de acá es el mismo punto, o sea, va al lado positivo de la fuente de alimentación. ¿Ok? Por si acaso. Algo similar que todas las tierras, con la única diferencia que todos van al vivo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede acá? En este circuito de dos etapas, del emisor de Q2, viene un lazo, un condensador, viene una resistencia RF. Vamos a hacer un ejemplo de la configuración paralela. Viene una resistencia RF de 10K y a través de ese lazo le conecta a la base de Q1. En otras palabras, a la entrada de este primer amplificador. Entonces, ¿qué quiere decir? De adelante hacia atrás, de hecho, está llegando algo. Es un lazo de realimentación. Por lo tanto, este es un amplificador de dos etapas donde su lazo de realimentación se toma en este esquema del emisor de Q2.
otros pueden tomar de repente de la salida, pero acá está tomando del emisor. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de realimentación es? ¿Cómo vamos a atacar este problema? Si yo me olvido que no sé nada de amplificador realimentado, pero sí puedo hallar un parámetro híbrido de toda una configuración. Como este es un amplificador básico de 2 etapas, entonces yo puedo decir lo siguiente. Si yo quiero hallar el parámetro híbrido, trazo la línea horizontal, vengo por acá, tengo RS, corto las 2 resistencias, vengo por este lado y tengo el HIE1 y a tierra. Pero por acá tengo otro camino. Vengo por acá, tendría 10K, vengo por acá, cortocircuito, y vengo por acá, tengo esta resistencia emisora hacia tierra. ¿Ok? Sigo avanzando yo. Ya hice de esta primera etapa. Ahora la salida, la fuente corriente, ¿se acuerdan? Por el HF por IB, RC1, en paralelo con quién? ¿Con quién? Con HIE2. Y vengo por acá, tengo resistencia emisor 2. Como está adelante, multiplico por el beta. Y vengo por acá nuevamente, ahora hago lo contrario. Cortocircuito, esta resistencia, vengo por acá nuevamente y cierro el circuito. Lo que estoy haciendo es correcto, por si acaso. Llegaré a la salida, tengo RC2, la fuente corriente HF por I base 2, RC2 en paralelo con RL y tengo la salida. Eso es correcto. Pero acá viene un problema. Cuando yo vengo de adelante hacia atrás, cuando vengo por este lado, al llegar acá, nuevamente ataco la entrada, pero también tengo que atacar hacia la izquierda. Como que un poquito me complico la vida nada más. Estoy hablando en este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nosotros nos acordamos de realimentación y decimos, este es un sistema realimentado. ¿Por qué es un sistema realimentado? Porque de un punto hacia otro punto hay un lazo, hay una conexión. Como en este circuito está conectado a través de un condensador y a través de una resistencia RF. Ahora yo quiero saber qué tipo de realimentación es. Si es de voltaje, si es de corriente. Si nosotros nos damos cuenta, aquí, al llegar a este nodo, yo puedo asumir que hay una corriente de entrada. Puedo asumir que hay una corriente de entrada. ¿Ok? Esta corriente de entrada al llegar a este nodo tiene 2 caminos, hacia la derecha y por este lado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se está dividiendo, ¿verdad? Entonces hablamos de derivación. ¿Se da cuenta? Hablamos de derivación. Ahora la pregunta ¿es de voltaje? ¿Es de corriente? ¿De qué es? En el video que hemos visto anteriormente habla de realimentación, nomás dice realimentación negativa, no les habla si es de voltaje, si es de corriente, no dice nada. Pero en fin, son videos que uno al menos es un... ¿Cuál es la razón de los videos? Mejorar el aprendizaje, ¿no? Y esto ayuda enormemente a las TIC, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo, estoy utilizando las TIC. Esa es una gran ventaja en mejorar la enseñanza, ¿no? Ayuda enormemente. Y uno complementa con la experiencia, ¿no? ¿Ok? Hay un estudio de esto ya. Pero en fin. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mire cómo lo está representando. Entonces dirá, pero si es corriente de derivación, pero este es un voltaje. ¿Cómo es eso de corriente de derivación? Muy simple. ¿Se acuerdan ustedes de Thevenin y Norton? Yo tengo una fuente de tensión, que es BS, tengo una resistencia en serie, que es RS. Yo lo puedo transformar entre este punto
Está mi cursor y tierra por una fuente corriente en paralelo con la resistencia. ¿Se acuerdan ustedes? Eso es lo que está haciendo arriba, ¿no? En la primera gráfica. IS en paralelo con RS. En esta primera gráfica de arriba, este esquema que está acá, este amplificador realimentado de 2 etapas, lo está representando de esta forma. ¿Ok? Realimentación de corriente, ¿no? O de tensión es. Miren cómo está. Realimentación de corriente en derivación. ¿Ok? Entonces, aquí utiliza ciertas técnicas para dar solución a este problema. No se me fue mi cursor. Aquí está. Ya. Utiliza ciertas técnicas. Entonces, si viene por este lado, cuando llega a este punto, viene por este lado, le llama una resistencia R11. Ahí está. Acá en el segundo bloque le está llamando R11. De la salida, RL, viene por acá, está en serie, le está llamando, de este lado, mirando adelante hacia atrás, le está llamando R22. Ahí está R22. La pregunta es cómo hallamos R11 y cómo hallamos R22. Entonces, y este lazo de realimentación, ¿no? Nos va a ayudar para hallar el factor de retroalimentación, el beta, no el beta del transistor, sino el beta que le hemos denominado la ganancia en bucle, que se le conoce también, el feedback, el lazo de realimentación, el beta. Entonces simplemente vamos a hacer un corte, cortamos acá, y vamos a tener dos casos. Por un lado acá va a haber una salida y por otro lado acá va a haber una entrada. Se entiende que parte de lo que está saliendo acá en el emisor de Q2, parte de esto se viene a la entrada. Y si yo hablo de resistencias nada más, la fracción sería esta resistencia sobre la suma de las dos resistencias. Así a simple vista, si vemos ahí. Ese sería el beta. Pero cuando voy a hallar de acá hacia adelante el R11, tengo que pensar qué voy a hacer en la salida. Y cuando voy a hallar el R22, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Esa es la figura. Entonces, en este caso, ¿no? El R11 vamos a hallar cuando la salida está abierta. Y el R22 mirando adelante hacia atrás va a ser cuando esta salida de acá está corto circuito. ¿Ok? Esa es más o menos la idea de este esquema, de lo que le van a explicar, de lo que se pretende con este circuito elemental de realimentación. Al final, nosotros no tenemos por qué complicarnos la vida porque no vamos a alimentar la pólvora. Los circuitos integrados, fabricados, circuitos integrados internamente, tienen su lazo de realimentación. Entonces eso no lo vamos a modificar nosotros para nada. ¿Ok? Por eso ya los circuitos integrados tienen buena estabilidad, tienen una ventaja enormemente, porque en la fabricación se ha considerado todos estos criterios. ¿Ok? Bien, ahora van a escuchar. Ya explicamos cómo obtener el circuito equivalente. Aquí la idea es hacerlo con un circuito transistorizado. Vamos a identificar en este caso todos los nodos que vamos a tener que sustituir. Voy a empezar con el puerto 1. Ahí están ya marcados los nodos, los voy a marcar igual en el circuito, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es una conexión paralela serie para empezar? Bueno, recuerden, la idea básica es ver si la corriente de entrada se divide o se mantiene. Y entrada completa al amplificador básico. Aquí, por ejemplo, la fuente todavía tiene una representación
¿Escucharon ustedes una palabra que dice ahí, paralelo serie? Paralelo serie. Paralelo serie. En la clase de ayer, en ningún momento le he hablado de esa palabra paralelo serie, pero así también se le conoce. ¿De dónde viene esa palabra paralelo serie? Nosotros viendo este esquema de acá, viendo este esquema, ¿qué le hemos llamado? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Viendo este esquema de la primera figura, ¿cómo se le llama? ¿Realimentación qué? ¿De voltaje o de corriente? De corriente, ¿Qué más? en derivación. En derivación. Claro, realimentación de corriente en derivación. Acá lo está llamando realimentación paralelo serie. Realimentación de corriente con derivación, ¿por qué? Le voy a explicar nuevamente. Realimentación de corriente porque esta es una intensidad. La intensidad es que esta va a realimentar. En derivación, ¿por qué? Porque esta corriente entrada y ese, al llegar a este nodo de acá, ¿no? Al llegar a este nodo se van a distribuir en dos partes. Por un lado, la corriente entrada a este amplificador normal y este IF. De ahí viene la palabra derivación. Pero también ahora tenemos que acostumbrarnos, también se le llama paralelo serie. ¿Por qué paralelo serie? Mire, este lazo de acá, que está entrando, estos dos lazos, estos dos nodos, ¿están en paralelo con la entrada o no están en paralelo? ¿Ah? ¿Puedo notar como si estuviese en paralelo o no? Este punto llega a este punto, el otro lado llega al otro punto, ¿están en paralelo o no? ¿Sí? Serie, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes acá? Esta salida, con esa parte que estamos realimentando, ¿están en serie o están en paralelo? Están en serie, por si acaso. También tenemos que adecuarnos a esa palabrita. En algunos textos, si alguien está leyendo, van a ver que utilizan también esa palabra. Paralelo serie, serie paralelo, ¿no? Paralelo paralelo, serie serie, serie paralelo. También juego así, 4 modelos. Realimentación por corriente, ¿no? Por derivación, de tensión con derivación, 4. También paralelo, serie, paralelo, paralelo, serie, serie, ¿no? Son 4 modelos ahí, ¿ok? Bien, continuamos. Estoy dando todas las bases, ¿no? De Thevenin podemos cambiar esta representación, ¿no? A una representación de Norton. Entonces voy bueno, aquí marcan la corriente de entrada. Ajá. Entonces voy a cambiar esta parte del circuito, únicamente del dibujo. Voy a tomar esta parte de acá. Recuerden ustedes, hay que hacer el cálculo para hacer el cambio a Thevenin. Entonces, del circuito que teníamos, si ustedes observan, teníamos la tierra, ¿no? Estaba el nodo activo y el otro nodo estaba tierra. Entonces voy a volver a pegar. Ahí está. Entonces este nodo es tierra, nada más para marcarlo y dejarlo aquí presente, ¿no? Aquí está la tierra. Ok. Bueno, entonces aquí igual ya es más evidente. ¿Cómo sé si es paralelo? Bueno, yo aquí observo que parte de la corriente que viene de esta fuente entra al amplificador básico, que básicamente nosotros utilizamos en la base de un transistor como amplificador básico, y también sabemos que la red de realimentación es un elemento netamente resistivo, ¿no? Aquí, si hacemos el análisis en banda media, pues sabemos que la impedancia de este capacitor, al tener un valor infinito, pues va a ser 0. Entonces, aunque vean aquí el capacitor,
realmente nuestro análisis de banda media no va a tener mayor complicación, no va a tener mayor impacto. Recuerden, este capacitor se cortocircuita. Entonces, yo sé que el amplificador básico pues tiene que tener transistores y que la red de realimentación pues tiene que tener únicamente resistores. Esta también es una manera de verlo. Entonces, de esa manera sé que el amplificador básico está formado por Q1. Desde luego Q1 tiene el colector conectado a la base de Q2, entonces Q2 también debe ser al amplificador básico. Aquí tenemos, sí es necesario recordar nuestras lecciones de los amplificadores en realimentación. Si ustedes observan la primera configuración, pues es una configuración de emisor común, ¿no? Entonces, tanto RB1, RB2, RC1 y RE forman parte del amplificador en Q1. Bueno, entonces aquí, digamos que la clave está en esta parte. Esta parte de IF sería la que viene por acá, ¿no? Voy a quitar esta parte de acá. Y acá entraría una corriente de entrada. II, ¿no? Entonces, IS, que es la corriente de la fuente, se va a dividir en una corriente de feedback y una corriente de entrada. Por eso sé que es paralelo. Y voy a marcar ahora los nodos. Por ejemplo, este nodo de acá arriba sería este de aquí. Y el otro, si ustedes lo observan, está referido al otro nodo de la fuente, que en este caso está referido a tierra. Entonces, mi otro nodo sería este de aquí. Lo voy a marcar, ¿no? Haciendo referencia al circuito, ¿no? Sería este, el primer nodo conectado. Este sería el nodo 1. Sería este de aquí. Y este sería el nodo 2, que ya vimos que está conectado a tierra, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos, ¿no? La red de realimentación también estaría referida a tierra. Y vamos por la segunda parte. En estos ejemplos que estamos haciendo ya viene marcada, sombreada la red de realimentación, es un poquito más fácil. ¿Cómo sé que está conectado en paralelo? Recuerden, toda la corriente del resistor de carga entra al ampli. Ya hemos determinado que Q2 también forma parte del amplificador básico. Entonces es una conexión en serie y voy a marcar los nodos. Sería este nodo de RL, sería este de aquí, que le vamos a poner nodo, sería el nodo 3. Y este de acá sería, dice que sale el amplificador básico, entonces entra por aquí, por el colector, y sale por el emisor. Entonces, este debería de ser el nodo 4. Le vamos a poner aquí el nombre, le vamos a poner nodo 3. Y el que acabo de dibujar es este, que es el nodo 4. Entonces voy a poner aquí nodo 4. Y bueno, con eso tenemos ya la configuración completa. Bueno, entonces continuamos. Ya hemos indicado los 4 nodos. Y bueno, lo que restaría sería pues quitar la red de realimentación, en este caso constituida por este resistor RE2 y RE1. Entonces ya de este circuito pasamos a este de acá. Entonces voy a quitar la red de realimentación. Voy a borrar esta parte. Y voy a quitar esta red. Y esto también. Vamos a dejarla de este lado. Bueno, entonces en los lugares en donde retire la red de realimentación, pues vamos a poner el resistor R11. Bueno, lo voy a llevar por el nombre, así. Y lo vamos a poner en donde estaba la red de retro. Entonces estaba aquí. ¿Están de acuerdo? Y la otra
pata, pues estaba a tierra. Entonces aquí vamos a hacer una línea hasta este nodo. Bueno, más o menos, ¿no? Ese sería R11, quitas el elemento de realimentación, pones su equivalente, y vamos a hacer lo mismo para R22, entre los nodos en donde estaba. Vamos a poner el elemento. ¿Se acuerdan dónde estaba? Estaba aquí. Bueno, lo voy a dejar un poquito aparte. Y el otro nodo estaba de este lado, ¿no? Aquí ya lo cortamos, pero bueno, estaba conectada aquí. Entonces, ya queda el circuito listo para ser analizado. Si ustedes lo ven, no hay realimentación. Pueden utilizar las técnicas que hemos visto hasta ahora. Y bueno, entonces ya queda el circuito listo. Si ustedes ven ese esquema, ya hallando R11 y R22, se transforma como si fuese amplificador lo que hemos estudiado. Y realmente, ahora sí podemos trabajar de una forma más simple. ¿Ok? Para hallar la ganancia del amplificador. Y luego aplicamos lo que nos ha dicho para hallar la función de transferencia, ¿no? Que la ganancia va a disminuir, pero la impedancia va a aumentar. Para eso tenemos que hallar el lazo de realimentación. Y este lazo de realimentación va a salir justamente de esta figura de acá. Se entiende que este condensador para señal se va a comportar como cortocircuito. Entonces el R11 es viendo de acá hacia adelante. Pero para hallar el R11, supuestamente esta es la entrada, este punto con tierra es entrada y este punto con tierra es salida. Por lo contrario, también lo puedo llamar, al final es relativo. Lo que interesa es que si yo miro de aquí hacia allá, ¿no? Esto va a estar abierto, tengo que estos dos están en serie, ¿no? Pero si yo miro de adelante hacia atrás, este punto va a tierra. Si esto va a tierra, voy a tener, estos dos están en paralelo. ¿Se dan cuenta? Y el beta es el factor de realimentación, que es acá, esta resistencia entre la suma de ambos, ¿no? Ahora le voy a pasar otro video que le va a ayudar, que va a ser más motivante, ¿ok? Solo que faltó una parte acá. La TIC es motivador, ¿no? Estos métodos es muy motivador. Acá. Bueno, en esta sesión vamos a En el siguiente video estaremos viendo un tutorial para lo que es la retroalimentación de amplificadores en tipo paralelo serie. Es este circuito que está aquí. Lo vemos representado por un amplificador y una zona de retroalimentación. Identificamos que es paralelo serie puesto que a la entrada la corriente se divide tanto como para retroalimentación como para el amplificador. Eso indica que es paralelo. A la salida tenemos una corriente que indica que va hacia RL
y sigue en serie hacia el amplificador. Recordemos que por retroalimentación vemos que la salida de un circuito o un amplificador va a estar alimentando una red que luego esta alimenta nuevamente la entrada del circuito o una entrada del circuito. Entonces, dado el caso, lo podemos observar como redes de 2 puertos o cuadripolos. Este puede ser la primera red de 2 puertos y esta de acá, la siguiente, entrando en paralelo y saliendo en serie. Dado el caso, la mejor manera de representar este circuito es por una corriente de Norton a la entrada. Quiere decir que si en caso tal tenemos una fuente de corriente, directamente lo podemos trabajar. Si tenemos una fuente de voltaje, y dicho sea de paso, en el caso de que se tenga únicamente una fuente de voltaje sin resistencia, entonces este nodo que está aquí tendrá ese voltaje. Recordemos que podemos analizar este nodo que está acá como un nodo de tierra, igual que todo este nodo aquí. Y solo el nodo activo será este y la línea activa será completamente esta. Para poder trabajar los cuadripolos es mejor trabajarlos por separados. Entonces, bueno, como se ha mencionado, hay que separar la red de retroalimentación del amplificador. Entonces podemos hacer esto. Esta va a ser nuestra red de retroalimentación y esta de acá va a ser nuestro amplificador. Analizamos la red de retroalimentación para simplificarla. ¿Cómo hacemos esto? Con los métodos de cuadripolos encontramos R11 y R12 y podemos observarlo de la siguiente manera. Este nodo que está aquí es este nodo que está acá. Este nodo que está aquí es este nodo que está acá. Entonces allí podemos poner una resistencia R22 que nos va a decir la serie de lo que ve el amplificador con respecto a la salida. Este nodo que está aquí es este nodo que está acá, podemos decir que cierra, y de acá es este hasta arriba. Allí vamos a colocar una resistencia R11, que es lo que ve el amplificador con respecto a la entrada. Recalco, utilizando los métodos de cuadripolo podemos obtenerlo de esta manera. R11, entramos con la retroalimentación y calculamos, o sea, la resistencia que vemos con respecto del lado de entrada con el lado de salida, pero ambos lados completamente abiertos. Si se puede calcular de una manera obvia la resistencia, entonces sea un paralelo, sea un serie, entonces se calcula de esa manera. Para la R22 se coloca en corto la entrada y la salida se deja abierta. Y de esta manera se calcula lo que tengamos dentro. Entonces, el circuito de amplificación quiere decir este circuito ya reducido con sus resistencias de retroalimentación. El parámetro A se encuentra de la siguiente manera. I sub 0 entre I, que va a ser una ganancia completamente de corriente. Entonces, para el parámetro beta lo obtenemos de nuevo con el circuito de retroalimentación. Colocamos una fuente de corriente en la salida y en la entrada simplemente hacemos un corte. Quiere decir que V1 es igual a 0, o V de entrada es igual a 0. Tenemos una corriente IF por la entrada y una corriente I0 por la salida. Y el parámetro beta simplemente va a ser nuevamente un cálculo de ganancia de corriente IF entre I sub 0, para cuando V1 es igual a 0. Recuerden que estamos haciendo estos parámetros o estas mediciones para simplificar lo que es el circuito de retroalimentación dado. Simplemente para encontrar un circuito de esta manera, un circuito simplificado
donde beta nos va a ayudar a calcular lo que el amplificador básico tiene. De misma manera como la ganancia del parámetro A. Es decir que entonces la ganancia total, voy a ponerle AF o A de retroalimentación, la ganancia de retroalimentación va a ser igual a el parámetro A sobre 1 más el parámetro A nuevamente por la beta F. Esa va a ser la ganancia total del circuito sin... ahora se procederá a realizar lo que es un problema. Recalcamos nuevamente y tenemos lo que es un circuito de retroalimentación. Vemos cómo es el circuito equivalente, los cálculos para las resistencias R11, R12 y el cálculo para la beta F. Entonces tenemos un circuito aquí en cascada de los transistores de JT con su red de retroalimentación que vemos acá sombreada en gris. Podemos determinarlo de la siguiente manera. O sea, podemos determinar que es un circuito de retroalimentación paralelo serie de la siguiente manera. Vemos la corriente de entrada y in, que se divide tanto como para el amplificador como para una red de retroalimentación. También vemos que una corriente de salida entra acá al BJT, sale en serie hacia la retroalimentación. Entonces tenemos el paralelo de este lado y la serie de este lado. Procedemos entonces a calcular lo que son, a reacomodar el circuito para entonces calcular lo que son las resistencias R11, R22 y lo que es la beta F de la parte de amplificación. Para obtener entonces el circuito que sí se resolverá con los cálculos conocidos previamente, normales. Ahora lo que haremos simplemente es rehacer el circuito para tenerlo equivalente y luego ustedes podrán resolverlo muy bien. Lo único que hemos hecho acá es transformar lo que fue la fuente de voltaje que se encontraba aquí por lo que es la equivalente de Norton, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo a ella. Y pues con su tierra asignada. Esto también se hace para la mejor visualización de lo que es el circuito, para definitivamente ver que la corriente que entra al nodo se divide para ambos, la red de retroalimentación y para el amplificador. Bien, entonces ahora aquí vemos para definitivamente ver qué es lo que vamos a quitar en la red de retroalimentación y qué es lo que vamos a dejar en la red del amplificador básico. Definimos todos nuestros nodos. Nodo 1 es el que está aquí y nodo 1 también es el que está acá. Quiere decir que es el nodo donde se comparte la corriente. El nodo 2, como lo dije previamente, puede ser un nodo de tierra. El nodo 4 será este nodo que está aquí, que es donde la corriente entra en serie a lo que es la red de retroalimentación. Y el nodo 3 es un nodo de tierra. ¿Dónde está RL? Ahora lo que procede únicamente es quitar toda la red de retroalimentación y asignar entonces en los lugares de los nodos las resistencias asignadas. R11 iría acá y R22 iría de este lado. Muy bien. Entonces aquí ya están las resistencias R11 conectadas desde el nodo 1 hasta el nodo 2 y la resistencia R22 conectada desde el nodo 4 o el nodo 3 al nodo 4. Y esta pues será la red de retroalimentación que procederemos a acomodar. Muy bien.
Para lo que es los efectos de los cálculos de la ganancia, los capacitores tienen impedancia de cero. Por ende, aquí este capacitor va a ser un corto y va a hacer que este nodo sea exactamente el mismo que acá. Y es lo que vemos en la siguiente imagen. Aquí lo vemos bien. El nodo 1 será este, el nodo 2 será tierra, como lo dibujamos acá en el circuito. El nodo 3 también será tierra y el nodo 4 entonces será este que está aquí. Y procedemos entonces a calcular lo que es la resistencia con respecto a R11 con respecto a la entrada y una resistencia R22 con respecto a la salida. La resistencia R11 la podemos observar. Acá ustedes pueden notar esta transformación del lazo de realimentación entre nodo 1 y nodo 2, todos con tierra, nodo 4 y nodo 3. Cuando llamamos R1 es la resistencia que vamos a observar viendo de atrás hacia adelante, o sea, la resistencia que vemos entre N1 y N2. Pero, ojo, Aquí está cuando sumamente clara. el terminal de N4, este nodo 4 y nodo 3 están abiertos, cuando están abiertos. Cuando vamos a hallar R22 es lo que miramos de adelante hacia atrás. Es lo que miramos entre el nodo 4 y el nodo 3 hacia atrás. Pero para eso, el nodo 1 y el nodo 2 deben estar en corto circuito. ¿Ok? Esa es la metodología. Entonces es motivante esta situación, ¿no? ¿Ok? Continuamos. Una resistencia de 13.4 kiloohmios, puesto que si la vemos desde la entrada están en serie. Bien, entonces dijimos que es 13.4 kilos. La resistencia R11, que es la que va a reposar allí para entonces encontrar los dos y luego analizar el circuito. Bien, entonces para el cálculo R22 hacemos este circuito que está aquí. Ponemos en corto lo que es la entrada. Esto nos dará una resistencia en paralelo. Esta resistencia en paralelo con esta. Entonces procedemos a calcular lo que es la R22 en paralelo. Y el paralelo decimos que es 10 por 3.4 entre la suma de ellas dos, 13.4. Y eso va a ser igual a una resistencia de 2.54 kilos. A ver, 2.54 kilos. Bien. Entonces ella va a reposar ahí donde está R22 y básicamente ya tenemos el circuito completamente listo para calcular el parámetro A. Sin embargo, para poder calcular el parámetro AF necesitamos calcular el parámetro beta F, que lo podemos calcular a partir de este circuito. Procedemos. Para el cálculo de la ganancia beta F tenemos que hacer V1 igual 0, donde recurra a una corriente IF y ponemos una fuente de corriente en la salida, que va a ser I sub 0. Está acá. Aquí está la fuente de corriente y aquí está el corto que nos produce IF. Entonces procedemos a calcular para lo que es la ganancia de feedback o de retroalimentación con respecto a este circuito. Bien, entonces la ganancia de corriente la podemos... Una pregunta acá sería lo siguiente. ¿Por qué el nodo 1, para hallar el beta, ¿no? Este nodo 1 tiene que unir a tierra. ¿Por qué? Porque este es un amplificador de realimentación de corriente. Este lazo de realimentación de acá, de la salida, es una corriente en la salida.
Por eso va la fuente corriente. ¿Por qué hacemos un corto? Porque necesitamos medir la corriente. Y a esta de acá le llaman la corriente de realimentación IF. Esa es la razón. Por lo único que hay que hallar una función de transferencia entre I sub 0 y E sub F, I sub F. Ese es el beta en este tipo de realimentación, para este ejemplo. No van a pensar que es para todo, por acaso. ¿Ok? Si nosotros hacemos acá, ¿qué hacemos? Divisor de corriente, ¿verdad? Sale directamente. La ganancia, perdón, del circuito es una ganancia de corriente y la podemos hacer mediante un divisor. En el divisor vamos a tener IF, bien, por la resistencia RE2. Vamos a agrandar esto. RE2 entre la suma de RE2 más RF, que eso sería igual a, va a ser igual a la beta F, que es IF entre I sub 0, y simplemente pasamos el I sub 0 dividiendo, y vamos a tener esta ganancia, que va a ser 0.25. Bien, lo único que falta por encontrar o por calcular es la ganancia total de feedback, que tenemos que calcular el parámetro A, que como se los mencioné antes, se puede calcular directamente de aquí con el análisis de circuito que ustedes deseen. Y vemos aquí, está el parámetro A, I sub 0 entre I. Y luego calcular esta pequeña fórmula que está acá, y eso nos va a dar entonces la ganancia total de lo que es el problema. En el siguiente video estaremos viendo un tutorial para lo que es Acá tenemos un amplificador con FET BS, la entrada del FET, la salida del drenador R1 y R2 hacia tierra, y una salida, una retención R sub 0, donde estamos tomando un voltaje B sub 0. Pero ¿qué sucede? De R2 se conecta a través de un cable al generador, al voltaje B sub S. Todo lo que va a entrar al amplificador es B sub I. Entonces acá hay un lazo de realimentación. Acá le está llamando realimentación de voltaje en serie. ¿Voltaje por qué? De R2 acá hay una caída de tensión que se le está llamando BF. Este BF es la que va a realimentar. Y este BF con B sub S están en serie. Por eso la denominación de
realimentación de voltaje en serie. Cuando tenemos un amplificador con FET sin realimentación, su ganancia era igual a menos Gm, la transconductancia, por la carga RL. Ahora vamos a ver qué sucede en este caso. En este esquema, RL le está llamando RD por R sub 0 por R1 más R2. ¿Ok? Pero acá falta algo acá. Ese RL en este esquema, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué me dicen ustedes? El RL es la carga de todo este efecto. ¿A qué va a ser igual RL? Es RD con R sub 0 está en paralelo. Pero también está en paralelo con R1 y con R2. Pero R1 con R2 están en serie o están en paralelo. ¿Ah? ¿Qué dicen? Están en serie. Si estarían en paralelo, entonces este BF sería igual a B sub 0, pero no es así. De tal manera que la carga en el circuito y en este sistema realimentado va a ser RD en paralelo con R sub 0 y en paralelo con la suma de estos dos. En paralelo. ¿Ok? La red de realimentación o de retroalimentación, ¿no? Beta es BF sobre B sub 0. Es menos R2 sobre R1 más R2. Como ya sabemos A y sabemos beta, simplemente en este caso, en la realimentación de voltaje en serie, la ganancia del sistema realimentado es A sobre 1 más beta por A. Lo que único que estamos haciendo es reemplazar. Pero como casi siempre lo recomendable es que beta por A sea mucho mayor que 1, entonces tenemos que la ganancia del sistema realimentado es menos R1 más R2 sobre R sobre R2. Por ejemplo, tenemos en este esquema, mismo esquema anterior, pero me dice calcule la ganancia, dice, ¿no? Sin y con realimentación del circuito amplificador con FET, si tenemos los siguientes valores. R1 vale 80K, R2 vale 20K, R sub 0 vale 10K y RD vale 10K. Y la transconductancia es de 4000 microsiemens. Como sabemos acá que RL es el producto de ambos sobre la suma, aquí también esto está mal. Es el producto RD, bueno, acá está hecho mal. Bueno, ya. RL sale 5K. En este caso de acá, haciendo caso omiso, dice la resistencia de 100K de R1 y R2 en serie, se obtiene que A es menos GM por RL.
Entonces, la ganancia es menos 20. El factor de realimentación es beta menos R2, R1 más R2 y sale menos 0.2. La ganancia del amplificador realimentado es A sobre 1 más beta por A. Reemplazando todo eso me sale menos 4. Sin realimentar, 20. Realimentado, 4. Ha disminuido. Lo que tiene que pasar, ¿no? Acá tenemos otro amplificador realimentado, ¿no? Realimentación también de voltaje, pero este está también en serie. Su beta es R2 sobre la suma. O sea, en otra palabra, el beta prácticamente viene a ser el factor. Un factor que se está realimentando, un factor de un voltaje o de una corriente que se está realimentando, ¿no? En el punto que está haciendo la conexión con respecto a tierra. En este caso, si el beta es 0.1 y la ganancia simplemente es A sobre 1 más beta por A, simplemente está reemplazando y nos sale 9.9999. Si consideramos que el beta por A es mucho mayor que 1, que es aproximadamente 1 sobre beta, 1 sobre 0.1 es igual a 10. Entonces, haciendo esa consideración, vemos que si desarrollamos normalmente me sale 9.9 y haciendo la aproximación me sale 10, entonces por ahí van, ¿no? Eso es lo que quiero mostrar con este ejemplo, ¿ok? Esto ya lo hemos visto, todo esto ya lo hemos visto ahí en el video que han pasado. Bien, ¿algún comentario? ¿Una pregunta? Voy a llamar lista, ¿ya? Porque veo que no están haciendo varios ahí. Espinosa. Espinosa. Flores, Alcarraz. Flores, Palomino. Galvez. Profesor Flores Alcaraz sí está presente. Flores, Palomino. Galvez. Rojas, Barnett. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Montes. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Pérez, Hernández. Angulo. Gamonal. Bustos. Presente, profesor. Ñáñez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Alcarraz. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ruiz Calla. Castro. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ramírez, Centurión. Guevara. Maza. López Chino. Delgado. Dávila. Presente, profesor. Buenos días. Avellaneda. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cáceres, Villano.
Ingatito. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, Obregón. Profesor, el Obregón sí está presente, pero tiene problemas con su micrófono, me dijo. Obregón. Sí. Navarrete. Presente, profesor. León Alarcón. Vargas Saldaña. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, había 50, ahora aparecieron 65. Se pasan la voz ustedes al toque, ¿no? Carvajal. Presente, profesor. Buenos días. Guayguapuma. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, Gervasio. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, no vale pasar la voz, ¿eh? Wilca. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, Ruiz Mercado. Presente, profesor. Fernández Castillo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Holguín. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Salvador. Presente, profesor. Buenos días. Ah, no, Liz Salvador es ya. Sí, profesor. Quispe. Presente, profesor. Quispe Cerdán. Ventura. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Medina Guamán. Presente, profesor. Lesma. Lesma Tapia. Samamé. Presente, profesor. Buenos días. ¿Cómo está? Quirós Martínez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Aparicio. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Caballero. Buenos días. Lazo de la Cruz. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Serna Mendoza. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Pebe Villanueva. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Jamanca. Presente, profesor. Buenos días. Tiene que avanzar, está llegando más alumnos. Alayo. Paucar. Presente, Cueva. ¿Paucar está? Sí, presente, profesor. Cueva. Soto, Lume. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, Tazaico. Leonardo. Laurente. Presente, profesor. Buenos días. Meneses. Quique. Profesor, ¿no será Kiko? Quique Vázquez. ¿Quique Vázquez es o Kiko Vázquez? Tenorio. Poncebay. Presente, profesor. Cornejo. Presente, profesor. Medina Castañeda. Presente, profesor. Kiko. Presente, profesor. García Valverde. Presente, profesor. Zúñez. Presente, profesor. Good morning. Bien. Sante. Presente, profesor. Buenos días. Good morning. Malásquez. Presente, profesor. Buenos días. Ruiz. Anco. Presente, profesor. Presente, profesor. Ruiz Ochoa. Presente, profesor. Anco. Anco Ruiz Ochoa. De la Cruz Borda. Presente, profesor. Romero. Presente, profesor. Leonardo Saavedra. Laurente. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Meneses. Quique Vázquez.
Meneses no está. Quique Vázquez no está. Tenorio Coronel. Oncebay. Presente, profesor. Medina Bustamante. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Marchán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rondán Martel. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Sosa Mesa. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Villanueva Anticona. Presente, profesor. Sí, subiendo ya. No. Aramburú. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Lagos. Mesa. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Valdés. Presente, profesor. Cardosa. Carguancho. Durán. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, Flores Velasco. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Mata Munaico. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Paucar. Presente, profesor. Paucar con Puma. Peña. Sí, profesor. Margarito. Presente, profesor. Bien. Alguien de 50 subió 69. 19 estaban afuera. Son bastantes alumnos, pero si no se puede avanzar la lista, si no. Cuando han examen creo que hay como 80, creo, no sé cuánto está en la lista. Bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, Layo no llamó, profesor. ¿A quién? A Layo Zamudio. ¿Qué grupo? ¿No llamé o no estás? No te bajo punto, di la verdad. No, profesor, es que hace muy a mi casa, profesor, no escuché. ¿Ah? Creo que sí me Ah, llamó, es una pero cosa, pero por como la tú me bulla dices, no. no llamé. Difícil, pero a ver, ¿qué grupo eres? ¿Qué grupo? 8, profesor. ¿Cuál es tu apellido? Alayo, profesor. ¿Alaya? No, Alayo Zamudio. ¿Ah? Alayo Zamudio. No, en el grupo 8 está Bustos, Ñáñez, Alcarraz, Ruiz, Castro, Ramírez. Profesor, disculpe, ahí en el grupo 8 también de Ruiz es que no pude escuchar bien porque un poco mal está la señal de mi internet. ¿Cuál es tu apellido? Ruiz. Ruiz tiene ya, con esto ibas a tener 2 faltas ya. Así. Mira. Está acá. ¿Cuál es tu apellido del otro grupo? ¿Qué me dijo? Profesor, está registrado como grupo 8, profesor. En mi... No, pero acá no estás, pero yo ya he llamado ya 4 listas ya, 4 veces. A ver, pregunta tu... Lo que pasa es que no, ese es uno de los problemas, pero o sea que no saben en qué grupo está. Alayo Zamudio. Sí, profe. ¿Ya ves? Faltaba corrección, profesor, está en el grupo 8, pero en mi WhatsApp, pero es No, pero no, pero sí te he llamado 3 veces. No estás ausente. Y ahí me hubieses dicho no está, ya pues se sabía, ¿no sabes? Cambian de grupo, pues. Ya, ¿quién más? Guevara Pérez, ¿qué grupo es? Guevara Pérez. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor, yo del grupo 9, Ariana Cueva.
Grupo 9. Grupo 9, ¿qué apellido? Cueva. Cueva, ya. Cueva Ávila. Sí, sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, yo del grupo 15. Grupo 8, Ramírez. Un ratito, vamos. Grupo 15. ¿Qué apellido? Tenorio, profe. Que acá de grupo 15 ha faltado casi todos. ¿Qué más? ¿Quién más? Grupo 8, Ramírez Centurión. Ya abrí la puerta, ya. Grupo 8. Ramírez. Entonces, 8. Ramírez, pucha, que Ramírez, es pura falta ya. ¿Qué Grupo más? 9, profesor. Tosaico Robles. Grupo 9. Tosaico. Grupo 9. Tosaico, ya. Grupo 10, profesor. Cárdenas. Grupo 10. Grupo 17, Ángulo, profesor. Un ratito. Grupo 10. No he llamado al grupo 10, A un ratito, voy a llamar al grupo 10. No he llamado al grupo 10, ¿ya ves? Grupo 10, Melgarejo. Presente, profesor. Paredes, Calixto. Presente, profesor. Jácome. Presente, profesor. El Escano. No está. Profesor, Cardenal. No, Cárdenas. Sí, profesor, presente. Ya. Grupo 12, Paucar. Conopuma. Presente, profesor. Mata. Presente, profesor. Peña, Margarito. No está. Durán, Palacios. presente, profesor. Flores. Flores Velasco presente, profesor. Ya está. ¿A qué más? Estaba escondido ahí ya. ¿Quién más? ¿A quién más no he llamado? Profesor, grupo 17, Ángulo. ¿Quién? Grupo 17, Ángulo. Grupo 17. Angulo tiene 3 faltas. ¿Ya quién más? Ya, ¿qué grupo es? ¿Su apellido cuál es? Ok. Profesor, disculpe, Eso es todo, ¿no? el alumno Adrián Flores tiene problemas con su internet y por eso no ha podido responder. ¿Qué grupo es? Es del grupo 13. 13. Grupo 13. ¿Adrián Flores o Sí, profesor. Adrián Flores Palomino. Flores Palomino? Ya está. Bien. Ahí nos quedamos. Hasta la próxima. Ya los que van a exponer la próxima sientan al comienzo. ¿Ya? A ver, muchachos. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Tienen buena nota casi todos. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor, gracias.